Este video tiene por objeto el preparar nuestra participación en la misa dominical. Como un primer punto es hacer un paréntesis para hablar sobre lo que es la fe y la ciencia y cómo se complementan estas en el estudio de la realidad. Esto es importante mencionar porque a veces pensamos que la fe y la ciencia son cosas muy diferentes o que están reñidas o que una nada tiene que ver con la otra, y esto es totalmente falso. La realidad como a nosotros se nos presenta tiene partes evidentes como la cuestión material y partes más sutiles, más abstractas, más trascendentes que no son fáciles de estudiar. Y en eso las ciencias lógicas es donde participan. Participan en responder a las preguntas más profundas del por qué. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué el mundo es como es? Esto lo responden las ciencias teológicas, la fe. Y las ciencias básicas se encargan de responder preguntas de los cómo. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo es el cuerpo humano? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo podemos hacer que los materiales transformarlos en cosas útiles para nosotros? Etcétera. Entonces, cada una de estos saberes del ser humano tiene su parte, su objeto de estudio y se complementa. La Biblia es la palabra revelada por Dios mismo y se divide en dos grandes apartados, como sabemos, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la creación del mundo por Dios, cómo hizo la tierra, los cielos, el firmamento, etcétera, cómo creó los animales, creó las plantas, creó al hombre, cómo al hombre le dio el tratamiento especial de hacerlo a su imagen y semejanza, cómo el hombre desobedeció a Dios y cómo fue por esto mismo expulsado del paraíso. Hitos importantes como, por ejemplo, el diluvio y el arca de Noé, cómo Dios se manifiesta a Abraham y hace una alianza con el pueblo de Israel, esta primera alianza, cómo Dios cumpliendo su parte de la alianza, salva a los judíos de la esclavitud que tenían en Egipto, los lleva a la tierra prometida a través de la guía de Moisés, cómo Dios le da a Moisés los mandamientos que nos permiten vivir en convivencia, y todo esto se refleja en el arca de la alianza que Dios instruye de cómo construir. El Nuevo Testamento es la nueva buena, que es cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo para que nosotros volvamos a tener una vida eterna. Y esto narra el nacimiento del Señor Jesucristo, su bautismo, su prédica, el Evangelio, la instrucción de la última cena, donde nos dice cómo recordarlo, qué es lo que festejamos cada domingo, su pasión, crucifixión, muerte, y la resurrección, que es donde se manifiesta que Él es Dios, el Hijo de Dios. Luego su ascensión y finalmente Pentecostés, que es donde el Espíritu Santo ilumina a los apóstoles para que predican la palabra de Dios a todo el mundo. Esto es el Nuevo Testamento. Nosotros, para poder entender todos estos conceptos que, como vemos, abarcan toda la historia realmente de la humanidad y hacia dónde vamos, tenemos que ponernos a estudiar, y es a través del estudio, de juntarnos con otras personas bajo la guía de la iglesia, en asambleas, donde nosotros realmente damos cara a lo que es la iglesia, ¿no? La asamblea es el rostro de la iglesia. Y esas asambleas tienen que ser nuestro signo de fe. Pueden ser muy restringidas o muy numerosas. La cuestión es que tienen que estar centradas en celebrar la alianza con Jesucristo. Nosotros debemos sentirnos convocados y luego enviados a una misión. Es decir, tenemos una misión que desarrollar.
deben ser abiertas a todo el mundo, o sea, no pueden ser excluyentes, y sabernos que somos el pueblo escogido, un pueblo santo que vive la salvación. Celebrar esto con gozo y con esperanza. También tenemos que tener muy presente de que nosotros estamos inclinados siempre a no cumplir cabalmente la palabra del Señor. Es decir, que pecamos de muchas maneras, ¿no? O podemos hacerlo de muchas maneras. Por pensamiento, tenemos pensamientos correctos, dignos, de palabra, no somos consecuentes con lo que pensamos y lo que decimos, por obrar mal, ¿verdad? O por omisión. Dejamos pasar las cosas como que no nos damos cuenta de lo que debemos hacer. Y todo esto no es lo que nos enseñó Jesucristo a través de su propio ejemplo. Y por esto nosotros tenemos que pedir perdón, ser conscientes de eso y pedirle al Señor que siempre aumente nuestra fe. Esos son los actos penitenciales necesarios para llevar una vida mejor. La celebración de la misa es una Pascua semanal, la misa dominical, y se divide en varias partes, como sabemos. El rito inicial, que es el acto penitencial, la entrada del acto penitencial, donde pedimos perdón al Señor, o nos confesamos para poder hacer bien el acto penitencial. Luego vienen las liturgias de la palabra, donde se dan las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y el Padre da la lectura del Evangelio en su homilía, cuando nos explica, nos actualiza aquí la importancia de la palabra en nuestro credo, de, de que nos expliquen la palabra actualizada de nuestro Señor eh, en nuestra vida común y cotidiana. Luego viene la parte de la Eucaristía, que es la consagración de la Sagrada Forma y la comunión. Y el rito de despedida. Estos son las partes componentes de, de la misa dominical. Y como vamos a ver, nosotros tenemos que tener una participación activa en esta celebración. En primer lugar, cada uno de los que vamos o estamos en la iglesia tenemos una actividad que desarrollar en forma adecuada. Es decir, el sacerdote no puede, por decirlo así, recitar la misa, sino dar misa. Es decir, toma el papel de Jesús que está hablando a su pueblo. Y eso se hace con toda intención, escuchando, viendo cómo les damos respuesta a nosotros los creyentes a cada una de las partes diferentes de la misa. E insisto, no es una cuestión de decir, de recitar lo que aparentemente ya se sabe, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que lo ayudan. El conductor tiene que tener una muy buena dicción, saber escuchar a la audiencia, darle tiempo. ¿Cuántas veces vemos que gente de muy buena voluntad no prepara la lectura, se traba en la lectura, habla muy rápido y no se le escucha con claridad, se omite algunas frases, etcétera? Es decir, debe de tener una dicción adecuada, unos tiempos adecuados, unas pausas adecuadas para que esta conducción motive, enriquezca la participación en la misa. Nos tiene que dar tiempo para la oración, para la meditación. La música debe ser acorde a la asamblea que estamos llevando a efecto. A veces se da mucha importancia a la música y no permite que la gente participe. O el músico está tan entusiasmado con lo que realiza que no va de acuerdo con el orden y con la solemnidad del acto, porque a lo mejor compuso él mismo la música y siente que es muy bonita, pero a lo mejor no es del todo adecuada. Y en esto la función del sacerdote, del principal, es muy importante como guía de cómo debemos actuar en cada uno de nosotros. Otra parte muy importante es nuestra participación como feligreses, cantar, estar atentos,
Es muy da mucha lástima ver que gente que se va y se duerme, gente que deja a los niños correr, gritar, jugar y no los está pendiente de ellos y pues realmente inhiben que los demás puedan participar adecuadamente en la misa. Misas que no hay nadie que asista, van muy pocas gentes, aisladas, el sacerdote está hablando prácticamente una o dos personas porque los demás feligreses no acudimos a la misa. Es muy, muy, muy lamentable esto. O no participamos activamente, no comulgamos, no cantamos, no nos preparamos, vamos mm, vestidos de una manera totalmente inadecuada en algunas ocasiones, parece que no vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a una fiesta o al revés, vamos tan informales que no es la forma adecuada de asistir a un evento en el que nosotros vamos a recrear nuestro espíritu. Esto es muy importante de ver y que nosotros podamos estar muy atentos a estos aspectos. Otro aspecto muy importante es el lugar donde vamos a celebrar la asamblea. Debe estar bien iluminado, debe estar bien ordenado, bien ventilado. Si es un invierno y es muy frío el lugar, pues bueno, que no sea que el viento no ahuyente a los feligreses o los congele ahí porque estamos muy inadecuados. La luz lo mismo, el sonido, que se escuche con claridad en cada una de las partes. O sea, tenemos que recorrer toda la iglesia para ver que esté, o todo el templo para que veamos, nos cercioremos, estemos seguros de que está adecuado para lo que vamos a celebrar. Limpio, que las bocinas de cada esquina se oigan, se escuchen bien. A veces hay mucho eco, no se escucha, o no se entiende lo que se está diciendo. Mal modulada la voz con las bocinas, etcétera. O lugar muy inadecuado, ¿no? No limpio, etcétera. Es decir, tenemos que cuidar todos los detalles para que la asamblea llegue al fin deseado que estamos buscando, que es recibir la palabra del Señor y escucharla. Finalmente, recordar el año litúrgico, que es recordar la vida de Jesús. Entonces tenemos el Adviento, que es la preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con su nacimiento, ¿no? Con la Navidad. Después viene una preparación tiempo ordinario que se llama para iniciar lo que es la Cuaresma, porque se inicia con el miércoles de ceniza, que nos recuerda que si no estamos salvos, pues somos polvo nada más. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Mayor, Semana Santa, el tiempo pascual, que es una prolongación de Semana Santa, que dura hasta 50 días, en el día 40 con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando está Él ya resucitado, que les da las últimas instrucciones a los apóstoles para que prediquen la fe por todo el mundo, y en Pentecostés, donde el Espíritu Santo se, se invade a los apóstoles para que ellos tengan la confianza de ir ya a dar la palabra de Dios. Luego viene un tiempo ordinario que te concluye en la última semana de octubre con lo que es la celebración de Cristo Rey, que es como un recuerdo del Apocalipsis en el sentido de que Dios va a venir finalmente a reinar sobre todos nosotros. Este es el año litúrgico, que como vemos, toda nuestra vida en la semana y en el año está regulada y regida por la palabra del Señor si nosotros estamos atentos y deseosos de recibirla. Muchas gracias por su atención.